Hola a todos, gracias por acompañarnos, buena semana, estamos compartiendo este living como todas las semanas junto a todos ustedes a través de la pantalla de Canal 4. Hoy vamos a hablar un poco del río Uruguay. Durante muchísimos años Paysandú sufrió y padeció el embate de la crecida del río Uruguay cada vez que se daba en periodos bastante largos, si se quiere, por fenómenos climáticos, fundamentalmente la crecida del río Uruguay, y allí se generaban varios inconvenientes, varios problemas. Uno de ellos, y el más grave por supuesto, era la afectación a las personas. Muchas familias, de las cuales muchas de ellas estaban con sus viviendas, algunas de ellas precarias, en su gran mayoría, a la vera del río Uruguay, muy cercana a la costa del río Uruguay, que inmediatamente el río comenzaba a subir, esas familias debían de ser evacuadas, debían de ser atendidas, debían de dejar sus hogares con todo lo que implica. Pérdidas materiales, pero además toda una situación bastante compleja desde el punto de vista sociosanitario para las familias. Pero además también para los gobiernos departamentales y para los gobiernos nacionales, cada vez que sucede un tipo de este tipo de eventos climatológicos, significa también una gran erogación de recursos humanos al momento de atender a esas familias, al momento de la evacuación, atenderlas durante ese periodo que dura la crecida en este caso del río Uruguay, pero en general de cualquier cauce que se desborde y necesite la atención. Ustedes han podido ver durante estos días, esta semana, como consecuencia de las lluvias, precisamente en 33, en Soriano, en fin, aquí mismo en Paysandú, hemos tenido algunas personas que han debido abandonar sus hogares. Y a lo largo de los años surgía la misma pregunta: ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante estas situaciones que veíamos que, lamentablemente, esos episodios que hasta hace unos años eran pasaban varios años antes de que sucediera un episodio de crecida importante, bueno, eso se estaba repitiendo cada vez más seguido en el tiempo y cada vez la afectación era mayor. Y allí había que poner pienso, había que ver qué solución se podía ir buscando para que la afectación fuera cada vez menos. Y allí se comenzó a trabajar en varios aspectos, en varios asuntos. Uno de ellos, obviamente, el más, digamos, más lógico, bueno, trasladar a esas familias, realojar a las familias de esas zonas inundables a zonas más seguras. Esto no solamente, estamos hablando de la ciudad de Paysandú, estamos hablando de todas las ciudades que tienen costas a los ríos y que de alguna forma tienen que tratar de solucionar esa problemática. Y por suerte, en estos últimos años, Paysandú ha podido ir ganando terreno en ese aspecto, en poder brindar una vivienda y un lugar seguro para esas familias, tanto aquellas que habitaban en la zona del Sacra como las que habitaban en la zona del río Uruguay, en la zona de la Chapita también, por ejemplo, que a lo largo de estos últimos años se han ido realojando a lugares seguros y esas zonas se han ido transformando en espacios verdes, se han ido transformando también en algunos espacios de uso público, como ha sucedido en los últimos tiempos. Pero hay que seguir trabajando, porque no solamente las personas que estaban en situación, algunas de ellas incluso de irregularidad en cuanto a su vivienda, sino también otras zonas, como por ejemplo zona del puerto, que es una de las grandes zonas de Paysandú, histórica zona de Paysandú, muy habitada también, que sufre las consecuencias una vez el río comienza a crecer. Y esa zona había que tratarla también. Hace unos años, en la administración anterior, por allá por el año 2002, se resuelve la contratación de una consultora, una empresa de OMA, recordarán ustedes, para el estudio de qué hacer, de cómo transformar la costa sanducera, si se quiere, teniendo en cuenta también esta situación de los embates de las crecidas del río Uruguay. Y de allí comienzan a surgir varias obras, varias de las cuales ustedes ya las están disfrutando, o las estamos disfrutando, que tiene que ver con todo el paseo costero, y otras que de alguna forma tienen que ver con poder retener o de alguna forma contener las aguas cuando comienzan a crecer, cuando se dan este tipo de fenómenos, y que de alguna forma afecten lo menos posible aquellas zonas de residencia, como por ejemplo la zona portuaria. Algunas de las cosas o de las propuestas que surgen o que estuvieron sobre la mesa
estaban contempladas dentro del master plan, como se lo conoció públicamente. La Intendencia, esta nueva administración, de la mano de nuevamente el doctor Nicolás Olivera, prosigue en el mismo, podríamos decir, en la misma línea, y se enmarcan en el estudio de factibilidad de un proyecto que tiene que ver precisamente con la posibilidad de dotar a gran parte de la costa de Paysandú, un sector que es lo que se está definiendo y que seguramente vamos a estar hablando hoy, precisamente de esos elementos que de alguna forma contengan o mitiguen los impactos de la crecida del río Uruguay en alguna zona de Paysandú, entre ellas, como decíamos, la zona de allí del puerto y sus adyacencias. Para hablar de eso, y disculpen la introducción tan larga, pero me parecía importante hacer todo un raconto y ponernos en contexto, estamos recibiendo por primera vez aquí en este espacio al ingeniero Diego Belvisi, de la Unidad de Diseño y Proyectos de la Intendencia, además hoy también en el cargo de subdirector de obras de la comuna, quien ha estado obviamente en todo este proceso con lo de OMA y ahora también en esta nueva etapa, a propósito de lo que fue la semana pasada la visita precisamente de integrantes de las consultoras que están trabajando puntualmente en este tema de dotar a la costa de Paysandú, aparte de la costa, de este sistema, digamos, de protección o de contención de las aguas del río Uruguay. Diego, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Martín. Muchas gracias por la invitación. Un proceso bastante complejo, que no es fácil de, me imagino, visibilizar, diagramar, proyectar, plasmar, y que tiene que ver también, creo, con un concepto de no estar más de espalda al río, sino de frente al río. Integrar las aguas del río Uruguay a nuestra vida cotidiana. Y cuando hablamos de integrar, me parece que es no solamente reformular la costa sanducera para que sea un paseo más hermoso, sino que también poder hacerlo amigable cuando lamentablemente la madre naturaleza, como por estos tiempos, nos está golpeando y nos va a golpear seguramente con mayor dureza en los próximos meses. Sí. Bueno, como tú bien decías, todo el raconto de cómo fue la cronología del proceso que nosotros encomendamos en su momento, allá por el año 2021, en donde se contrata el estudio OMA, un estudio que tenía una muy vasta experiencia en la generación de lo que justamente queríamos, que era un master plan de la costa, y en donde dentro de las cosas que tuvimos principal hincapié en desarrollar fueron varias temáticas. Una de las que tú mencionabas, el tema de preservar toda la parte paisajística de lo que es el borde costero. Otro tema importante que queríamos preservar, todo el tema de movilidad, prevenir y prever de cómo debería funcionar toda esa zona. Pero una de las importantes es justamente manifestar qué posibilidades había de que Paysandú sea resiliente a las crecidas del río. Y bueno, el proyecto caminó en su momento con ese equipo de consultores, que no solo era el equipo de OMA, sino que tenía estas tres patas importantes que formaban parte de consultoras del equipo principal, y que bueno, durante todo el proceso de vinculación con Paysandú hasta llegar a su manifestación pública ya en diciembre del año 2022, presentó una propuesta en la cual tenía todos estos elementos incorporados y que formaron una especie de hoja de ruta de operación por parte de el Ejecutivo. A partir de ahí, obviamente, ese master plan manifestaba de que había zonas que no era tan importante preservarlas porque eran espacios públicos frente a las crecidas del río, sino que se podía generar una infraestructura que sea resiliente y que en cierta medida poder ser utilizada cuando el río estaba en sus condiciones o en su cauce normal. Pero también planteaba que la zona más densa, la zona que estaba más cerca de lo que es la costa de Paysandú, o sea, la ciudad más cercana, debía tener algún tipo de protección de que permitiera que frente a las crecidas del río no sufriera lo que hoy en día está sufriendo. Y
A partir de ahí, el intendente con toda la fuerza que él impone y con todo el equipo técnico de la intendencia, empezamos a buscar opciones de dónde poder llegar a un punto de contratar equipos que permitan hacer el próximo paso. Si bien la idea estaba, la idea se había avisorado en distintas partes del mundo, inclusive cercanamente a Paysandú, en Argentina. Exacto. O sea, eran soluciones que eran súper viables y que no tenían ningún inconveniente, y que bueno, llegaba el momento de dar el próximo paso de determinar a ver cuáles son las condiciones y las complejidades que se deberían de resolver. Y así, a través de la CAF, se logró una participación y una contratación de dos consultoras. Una consultora principal, que es la que está realizando el proyecto de prefactibilidad, factibilidad técnica y económica de lo que sería la defensa, y una consultora que es una supervisión, también ambas con una muy vasta experiencia. Una es argentina en la primera, la otra es de residencia en Colombia, y que en conjunto, frente a los equipos de la Intendencia y el equipo técnico de CAF, estamos llevando adelante este proyecto de ver cómo buscamos la solución a esta iniciativa que tenemos. La semana pasada, como tú bien decías, estuvo el equipo técnico de ambas consultoras, ya sea la consultora principal y la supervisión, junto al equipo técnico de CAF y con el equipo de la Intendencia. Pudimos recorrer, ver cada uno de los inconvenientes que se deberían de salvar, y hoy en día estamos en la etapa de diagnóstico, o sea, viendo cuáles son los inconvenientes para empezar a plantear soluciones. Y concretamente, ¿cuál sería la franja a intervenir, digamos? Sería, porque en principio... El master plan lo que manifestaba era una cinta, ajá, la famosa cinta, en la cual en cierta medida la cinta prevé una situación de circulación que para las crecidas normales del río no debería ser alcanzada. Esa cinta está en una cota normal de concreción en el entorno de los 8,5 metros, o sea que para una crecida normal del río uno podría transitarla, pero que en alguna zona de esa cinta pasaba a ser justamente la defensa. Eso quiere decir que esa cinta en algunos lugares tiene que tener, sabemos bien que nosotros la cota de seguridad de Paysandú es de cota 10, en algunos lugares esa cinta tiene que tener esa situación geométrica para impedir de que el agua ingrese. Entonces el master plan planteaba que a partir de lo que es la zona del obelisco al norte y recorriendo por toda la costa hasta lo que sería Avenida San Martín aproximadamente, esa franja comprendida entre esas dos calles debía estar protegiendo frente a las crecidas normales del río, y que esa zona no se sienta anegada y erradicada totalmente de este inconveniente. Y es así que, bueno, esa es la punta de partida que hoy en día se está trabajando. Ahora digo, uno habla de barrera, habla de muro, habla de contención, y uno se imagina una muralla de concreto, digamos, recorriendo toda la costa. Estamos lejos de eso. Porque según tengo entendido, la idea es ir de alguna forma, dependiendo de la zona, pudiendo, digamos, hacer intervenciones distintas, porque además hay otra cosa. Y vos decías, y quien haya cruzado acá la vecina provincia de Entre Ríos, tenemos hay varias soluciones. Varias soluciones, pero me parece que allí las intervenciones que ha habido, de alguna forma, han hecho un corte a lo que es la playa, por ejemplo, la costa misma. Sí. Y es algo que acá... No es la misma opción, porque justamente el master plan surge de un equipo básicamente dedicado al urbanismo y a la arquitectura. Y dentro de las cosas importantes que se trató, y hoy en día el equipo técnico de la Intendencia está con un enorme celo frente a esa solución, porque como tú bien decís, es una muralla en la cual... si uno la plantea desde el punto de vista ingenieril únicamente,
sería una barrera visual frente al río. Y no es esa la situación ni la solución que se está manejando, porque justamente el Master Plan planteaba distintas soluciones de la defensa para tener salvaguardadas distintos patrimonios que tiene la ciudad de Paysandú frente a su costa del río. O sea, estamos haciendo algo que quiere ver al río como una oportunidad y no como una dificultad. Y frente a esto, la defensa tiene que ser amigable para potenciar lo que nosotros queremos, que venga gente de otros lados a visitar Paysandú. Una fuerte apuesta al turismo, es una fuerte apuesta a la innovación, a todo lo que manifestamos de tema de la universidad, de lo que son los estudiantes. Entonces, en ese sentido, todo este proyecto está cuidadosamente mirada, de tal manera de que la intervención quede lo más desapercibida posible al ojo cotidiano. ¿Y cómo se hace desde el punto de vista de la ingeniería hoy? A ver, porque bueno, hay muchísimas tecnologías que se pueden manejar. Claro, hoy en el mundo que vivimos, para nada tiene que ver con... Bueno, no en vano el equipo que nosotros contratamos de OMA, su oficina central o original está en Holanda. Y si hay un país pionero en este tipo de temas, es Holanda, de ganarle miles de metros cuadrados al mar, por el simple hecho de generar distintas protecciones que, dependiendo de la situación de la marea, que si bien no es la crecida del río, pero frente a este tipo de inconvenientes, esas barreras actúan de tal manera de impedir que el agua ingrese. Bueno, esto no es otra cosa que esa. Nosotros no estamos descubriendo la pólvora, ni mucho menos. Son aplicar tecnologías que en otros países la hemos visto que dan un muy buen resultado, y que nosotros entendemos que en esta franja en la cual estamos planteando la intervención, en la cual tiene todos los servicios disponibles, hoy en día está deshabitada, cuando tiene una potencialidad inmobiliaria muy importante. Entonces, salvaguardar esta zona de la ciudad representa justamente una apuesta muy fuerte al futuro de Paysandú. Esa defensa en la zona del obelisco son movimientos de suelo, de tal manera de generar determinados aterrazamientos que hacen la defensa, porque en realidad la zona del obelisco está en una cota que, si bien es inundable, pero por muy poca altura no lo es. ¿Ah? Estamos hablando de que el obelisco está en una cota del entorno de 8,5. Las crecidas más grandes han pasado el obelisco, pero no mucho más hacia el este. Entonces, esa zona se plantea con algún tipo de defensa móvil que al momento de la crecida del río se instalen, y cuando el río baje esa defensa no está operativa, no está visible. Y en otros lados en los cuales uno piensa que la visual va a estar interrumpida, y no, va a haber una barrera móvil que será incorporada dentro de lo que es la operación de la defensa, y que se irá instalando en la medida de que el río vaya creciendo, de acuerdo a todas las previsiones que nosotros tenemos hoy en día, con lo que es el SINAE, el SECOED y demás. A partir de ahí, ya entrando en la zona más densa, que es la zona del puerto, esa defensa se transforma en un muro, y ese muro tiene la particularidad que no está expuesto a la vida cotidiana, sino que va a ir por detrás de lo que son las fachadas de los edificios que existen, de tal manera de que a la vida normal no esté visible. Al momento que el río esté crecido, sí, las calles que cortan ese muro van a estar impedidas por una barrera, pero igualmente del otro lado iba a estar el agua, así que no es necesario aclarar por qué no se puede circular en ese sentido. Pero va a estar cortado, pero a partir de ahí, hacia el este, toda esa zona del puerto va a quedar protegida, y que va a significar una gran ganancia para Paysandú en cuanto a espacio ganado al río. Exacto. Y concretamente, ¿en qué etapa del proyecto está entonces? Hoy en día la consultora vino porque dentro de la línea de trabajo y del cronograma de trabajo tenían que hacer una visita presencial. El equipo argentino ya había estado hace unos meses visitando Paysandú, pero hoy tenían que sincronizarse la supervisión con la consultora y el equipo técnico restante. ¿Por qué? Para culminar la etapa de diagnóstico
es necesario visitar el lugar porque hay cuestiones importantes a ver. Entonces, hoy en día se está culminando la etapa de diagnóstico, la que sigue es la etapa justamente de plantear soluciones. Pero claro, sin saber cuáles son las problemáticas, es difícil uno puede prever lo que es. No olvidarse que una defensa, cuando el río está abajo, no presenta ningún inconveniente, pero frente a la crecida del río, la defensa es compleja desde el punto de vista de su operación. Estamos hablando de que el riesgo que representa la instalación de una defensa a la zona protegida es alta, y uno tiene que hacer muy bien las etapas de proyecto, porque la operación, imagínense, una persona está durmiendo en su casa y se rompe la defensa, la crecida es muy rápida. Entonces se consideran un montón de mecanismos de riesgo y de evaluación de lo que es el proyecto para llegar a una solución. Para eso, dentro de las cosas que se está tomando, es una recurrencia, un retorno de 500 años. No es un elemento menor a tener en cuenta, sino que se está previendo de que la defensa tiene que salvaguardar la crecida del río para un evento que se puede dar al menos una vez en 500 años. ¿Verdad? Es desde el punto de vista de ingeniería, es un dato impactante por lo que representa el plazo de retorno que se está considerando al analizar las crecidas del río. Y eso lleva, obviamente, a un análisis de cotas de previsión de inundación que son más altas de las que habitualmente nosotros tenemos. Entonces la defensa es un elemento que se está tratando muy seriamente desde el punto de vista del riesgo. A lo largo de estos últimos años ha habido varias intervenciones en la costa. De hecho, la última gran obra bien contra el río, digamos, esta parte del paseo costero allí antes de llegar a la residencia universitaria, digamos, donde hay muros y demás. De alguna forma, y de acuerdo al estudio que ustedes han estado haciendo del comportamiento, de cómo ingresan las aguas y cuál es digamos, los lugares donde el agua comienza a penetrar, ¿ha habido a lo largo de estos últimos años algún tipo de movimiento, digamos, de cambio de... Nosotros lo que se ha cambiado desde el punto de vista es la forma de armar proyectos. O sea, hace un buen tiempo que los equipos técnicos de la Intendencia generan proyectos que son resilientes al río. Digo resilientes no porque no lo tapa el río, sino porque una vez que el río baja, la infraestructura se mantiene en las mismas condiciones. Prueba de ello es, como tú decís, el paseo costero. Toda la materialidad que se ha utilizado es lo que hace falta una vez que baja el río, es limpiar. Pero después automáticamente queda operativo, uno puede circular y sin ningún problema. Ya lo hemos vivido, desgraciadamente, en 3 o 4 oportunidades desde que está operativo el paseo costero, y justamente lo único que se faltó es una limpieza, y sigue operativo, los bancos están bien, la infraestructura está bien, el muelle se puede acceder perfectamente, y bueno, y con esa lógica nosotros seguimos trabajando. Siempre uno dice, vedar a determinadas zonas de Paysandú por un mínimo tiempo durante X cantidad de años no tiene sentido. Entonces, lo que hay que hacer es ajustar los proyectos para poder ganar esa zona. Hoy en día es altamente aceptada por los sanduceros. Prácticamente es la vuelta de todos los domingos, es el paseo costero. Entonces, y estaba muy degradada, estaba en una zona muy venida a menos, ¿no? ¿Se puede decir que el primer gran desafío que van a tener ustedes como ingenieros, como arquitectos, como responsables hoy, si se da el fenómeno que sea de crecida importante hacia fin de año, va a ser la residencia universitaria, porque allí hubo que hacer un pienso, una gran moción? Sí, la residencia universitaria tampoco inventamos nada. Lo que hicimos fue construir un edificio por encima de la cota 10 y eso es la residencia. Se construyó un edificio que está por encima de la cota de inundación y toda su accesibilidad está pensada por encima de la cota de inundación. Entonces no está vedada de utilizar ese espacio. Cuando la defensa esta esté operativa, la residencia va a estar con otro oxígeno en cuanto a su espacio público circundante. ¿Por qué? Porque la defensa va a estar
más hacia el oeste y va a permitir que una gran zona de parque circundante a la residencia esté salvaguardada. O sea, todo lo que es la avenida Valle Ordóñez, de llegada a la residencia, va a estar del lado de aguas arriba de la defensa. Por lo tanto, no se va a inundar más. La defensa pasa al oeste de la residencia, por lo tanto, todo lo que está al este de esa zona va a estar sin crecida del río. Entonces, ahí lo que es reafirmar es que la residencia fue el primer paso, pero un paso pensado cronológicamente y estudiado, como es el master plan a 20, 25 años. Por eso decía, es la primera gran obra que se piensa con esa idea de futuro, de pensar en 25 años y pensar y potenciar una zona en la cual siempre Paysandú lo vio a espaldas al río. Hay varias anécdotas que uno hace, que uno veía, todo lo que es la avenida hoy en día de los iracundos, prácticamente no hay banco mirando el río. Están todos mirando hacia el otro lado. Y uno dice, pero ¿y a quién se le ocurre? El parador estaba pensado para mirar hacia la avenida, no hacia el río. Y uno va a todas las ciudades del mundo y lo que ve es el río, la costa. Es más, cada uno de nosotros sube a cualquiera de los edificios que se están construyendo en Paysandú y lo primero que quiere ver es cómo se ve el río. Y si hoy quisiéramos comprar un apartamento en Paysandú con vista al río, no tenemos. Bueno, hoy hay un edificio que apostó a esta solución y a esa zona porque justamente tiene los servicios y porque hay una potencialidad, porque es algo que en todos los países es el lugar más caro donde vivir. Es al revés de lo que nosotros tenemos, es como una especie de dicotomía que Paysandú tiene que resolverlo. Entiendo que lo estamos resolviendo de la forma más responsable posible. Nosotros fuimos primero a la lógica de lo que es el master plan, ver lo que tenemos de oportunidades de todo lo que es la franja costera. Ahora estamos en la etapa de prefactibilidad y factibilidad técnica económica, porque no es solo la factibilidad técnica, sino que el proyecto es un proyecto de inversión, o sea, ver las oportunidades del repago de la inversión, porque en realidad todos los organismos internacionales que uno después tenga que ir a golpear la puerta para pedir el dinero, lo que te van a pedir es justamente eso. Te van a pedir, bueno, yo le presto este dinero, pero ¿en qué retorno usted me lo va a entregar? Y justamente el proyecto lo incluye porque tiene que tener una razón de decir, por cada peso que se invierte, cuántos pesos se ganan desde el punto de vista de operación. Exactamente. Con Ingeniero Bellizzi estamos esta noche, hacemos la pausa y ya seguimos. En Comepa seguimos avanzando para cuidar lo más importante, tu salud. Hoy damos un paso clave con el nuevo laboratorio de análisis clínicos, un espacio pensado para mejorar la calidad diagnóstica, incorporar tecnología de última generación y optimizar la experiencia de nuestros usuarios. Uno de los cambios más importantes es la agenda previa. Esto significa que ya no es por orden de llegada. Con agenda, cada persona tiene su horario asignado, evitando esperas innecesarias y permitiendo una atención más organizada y eficiente. El nuevo laboratorio incorpora tecnología avanzada y biología molecular, lo que permitirá realizar estudios complejos en menos tiempo. En Comepa seguimos evolucionando. Más tecnología, más organización y el mismo compromiso de siempre: cuidar tu salud. Hay un regalo que no viene en ninguna caja: el esfuerzo de cada día para que a ellos no les falte nada. En Copase sabemos lo que vale ese esfuerzo, por eso estamos de tu lado, porque los que más querés merecen lo mejor. Compará, Copase siempre te conviene. Hola, soy Delphi y tengo 9 años. Me gusta jugar con mis amigas, cocinar con mi mamá y soñar con todo lo que quiero hacer cuando sea grande. Y gracias al apoyo de muchas personas, hoy puedo seguir escribiendo mi historia. Por eso te invito a sumarte a la rifa 2026 y convertir tu número en una historia de vida.
Además, tenés 50 oportunidades de ganar increíbles premios, como una camioneta, autos 0 kilómetros, viajes a Punta Cana, iPhone, PlayStation 5, notebooks, monopatines eléctricos y televisión Smart. Sumate, porque juntos podemos seguir ayudando a que niños y adolescentes sigan escribiendo su historia. Hay un nuevo Electrogolf, más grande, más variedad de artículos, audio, video, electricidad y amplia gama de electrodomésticos, pero mantenemos la misma excelente atención. Por eso, como te decimos siempre, pregúntale a Tico. Electrogolf, Independencia 960, teléfono 472-20283, celular 099 72 77 17. Con el ingeniero Ulises estamos esta noche hablando de varias cosas, entre ellos, bueno, lo que tiene que ver a esta situación del río Uruguay y a cómo uno tiene que ir buscándole soluciones a lo largo del tiempo para de alguna forma ir haciéndonos más amigables con el río y bueno, y lo que la naturaleza nos plantea con estos fenómenos que cada vez lamentablemente son más frecuentes, poder convivir con ellos sin que la afectación sea tan importante. Y Diego decía recién el tema de la capacidad de pago y de repago y de cómo se paga o cómo se va a pagar esta obra. Y evidentemente que uno piensa en lo que significa el gasto desde del momento cero, de cuando comienzan a movilizarse todas las fuerzas para comenzar a sacar gente de sus hogares, los lugares donde esas personas tienen que residir momentáneamente, los que no tienen lugar para autoevacuarse, el tema de la asistencia alimentaria, en fin, todos esos gastos me imagino que a la hora de elaborarse se tienen en cuenta, ¿o no? Por supuesto, porque el significado nosotros tenemos normalmente por crecidas extraordinarias. Estamos hablando que la del 2015 fue la última más importante, inclusive después del año 59 fue la más grande, llegó a 912, nosotros tuvimos más de 6.300 evacuados, en donde la enorme mayoría son autoevacuados, pero que representa elementos que pueden reponerse materialmente y otros que no, y que obviamente, como tú decís, tiene un costo y que al momento de evaluar la viabilidad técnico-económica está dentro de la balanza, obviamente valorarlo y evaluarlo porque es uno de los elementos que forman parte de la decisión, porque desgraciadamente estos ciclos son cada 3-4 años. Nosotros la del 2015, este ciclo de 4 años lo zafamos en el 2020 y hoy estamos prácticamente en el ciclo de los 4 o 5 años que se da el fenómeno nuevamente. No sabemos cuánto es el valor de la crecida, pero sí se están manejando parámetros que hacen avisorar una situación compleja, de la cual desgraciadamente no vamos a tener esta defensa, pero justamente estamos trabajando para que sea la última. Claro, pero lo que yo decía al principio, digo, y que a lo largo de estos últimos años ha habido una primera gran acción que fue ir de alguna forma sacando a todas aquellas personas que se encontraban en situación de mayor riesgo. La Intendencia hace un tiempo viene trabajando en lo que denominamos realojos, y esos realojos han ido progresivo con respecto a la cota de crecida del río Uruguay. Sí, bueno, desalojamos los que estaban en la cota 5, los que estaban en la cota 550, pero evidentemente llega un momento de que cada centímetro que uno agrega de cota de crecida para realojo demanda cantidades exponenciales económicas. Entonces esta defensa pasa a valer, porque también una de las posiciones puede llegar a ser como situación, bueno, vamos a realojar toda la zona del puerto, pero es inviable desde el punto de vista económico. El realojo, a medida que uno crece para decir, bueno, vamos a realojar todos los viviendas que están por debajo de la cota 9,5, es inviable desde el punto de vista económico. Entonces la defensa es viable desde el punto de vista económico.
ahí donde empiezan, Claro. uno puede hacer distintos escenarios y que forman parte del momento, obviamente, de la decisión. Uno de los escenarios que la consultora plantea es esta, decir, bueno, ¿qué hacemos si realojamos todos los que están por debajo de la cota 10? Bueno, vamos a valorarlo. Claro. Y eso tiene un precio. Sí, claro. Para el momento de llegar a tomar la decisión. Estamos hablando de un proyecto que indudablemente es a largo plazo. O sea, si tomamos en cuenta la etapa que estamos hoy, luego las etapas siguientes. Bueno, sí. Digo, si bien es a ver, me imagino que se quiere ya como todo, pero y digo, claro, sí. Lo que pasa es que es como todo. Uno difícilmente puede determinar cuál es el costo, que es lo que viene asociado. Todo el mundo va a preguntar cuánto sale. Bueno, si no tenemos el proyecto es difícil de decir cuánto sale. Tenemos que empezar por algo. Lo que se está comenzando es por la etapa más razonablemente coherente tomar. Es decir, bueno, vamos a utilizar la prefactibilidad, la factibilidad técnica con una propuesta y una valoración económica para ver si la condición es viable. ¿Y eso qué tiempo puede llevar? Bueno, esta consultora para los primeros meses del año que viene va a dar el resultado. Es decir, bueno, miren, la solución sale tanto y el proyecto de inversión va a corresponder a X cantidad de años de repago. Esa es la solución que nos van a dar. Después, ¿qué restaría a partir de ahí? El proyecto ejecutivo, pero ya con una base sólida de que uno puede salir a golpear determinados organismos que puedan enfrentar esta solución para Paysandú y que saben cuál va a ser el retorno que la misma va a tener. Sin duda, sin duda. Es toda una etapa que hay que cumplirla, no hay otra. Sin duda. Hablamos hoy que Paysandú está inmerso ya en obras, digamos, en eso, en aquello del master plan. Y justamente ahora nos encuentran en Avenida Los Iracundos con una obra importante, pero con un clima que ha conspirado contra la misma y con estos anuncios de los meses más complicados, octubre, noviembre, diciembre, que de alguna forma también van a conspirar contra el avance de la misma. ¿Qué se está haciendo allí concretamente? Ahí lo que se está haciendo es una readecuación de acuerdo a lo que marca el master plan de la costa, en el que se está haciendo una readecuación de la avenida Los Iracundos para mejorar la infraestructura para el uso del peatón. El ciclista hoy en día no está. Si uno lo analiza desde el punto de vista de lo que es la movilidad, tenemos un bulevar al este del anfiteatro y un bulevar al oeste. Está duplicado mantenimiento, duplicado todo. No tiene en el más mínimo sentido tener eso doble. Entonces lo que se está haciendo es ganar infraestructura para el peatón y restringir una de las manos de circulación. O sea, la vuelta que uno hace habitualmente los domingos la va a poder seguir haciendo, pero no va a ser de doble mano, va a ser de un solo sentido. Y el resto se gana en espacio público público para generar la infraestructura para que uno pueda, al igual que se hizo desde el Obelisco hacia el norte, continuar la línea de trabajo y unir toda esa franja costera. Y además me imagino que un proyecto pensando también en una zona que una vez al año, al menos una semana, la fiesta más grande reciba la fiesta más grande del país, como es la Semana de la Cerveza, ¿no? Exactamente, justamente que esa infraestructura tiene ese doble uso, tiene que tener un uso cotidiano de los domingos, tiene que permitir accesibilidad, tiene que permitir un mejor acceso a la playa, pero a su vez también tiene que permitir que durante la época de la Semana de la Cerveza tenga la infraestructura inmersa de tal manera de que podamos hacer una infraestructura base para poder albergar la fiesta más grande del Uruguay. ¿Está proyectado algunos ingresos distintos también para unir la zona de playas con la parte de arriba, digamos, por llamarlo de alguna forma? Sí, claro, sí. Se va a mejorar la vinculación con la playa, se va a mejorar el espacio para la Semana de la Cerveza y se va a generar la ciclovía y la senda peatonal que está interrumpida en esa zona y que vuelve a aparecer un poco más adelante. Todo eso está dentro de lo que es el master plan, es parte del proyecto. El Ejecutivo, cuando arrancó en el quinquenio pasado con una fuerte apuesta a lo que es la costa, sigue en esa misma línea. Si nosotros juntamos todas las inversiones,
seguramente Paysandú sea de los departamentos del litoral que más apuesta ha hecho al río, ¿no? Y priorizando también lo que tiene que ver a la actividad de a pie o al peatón, no solamente con lugares para la transitabilidad, sino que también con espacios interactivos y de recreación para que el peatón sea la idea es que el paseo tenga distintos atractores que hagan que el peatón o que el sanducero pueda disfrutarlo, que es lo que hoy en día se ve. Esa rambla que nosotros estamos queriendo lograr, justamente lo que trata es de generar un espacio que sea cada vez más disfrutable para los sanduceros. Vamos ganando a cada zona infraestructura para que vivamos el río de la forma que todos nos gustaría tener, o sea, poder tener los espacios para el domingo, los sábados, los días de semana, etcétera, todo está incluido. ¿Y hasta dónde abarca, digamos, hacia el norte, digamos, hasta dónde iría, digamos, la intervención en esta oportunidad? Esto lo que marca es el largo de lo que es la avenida de los Iracundos. Bien. Que a partir de ahí hacia el norte existen otros proyectos que están en pleno proceso administrativo y que seguramente queremos plasmar en este quinquenio de gobierno. Perfecto. Última pausa muy cortita, ya estamos ahí en la hora y venimos para el final. Vamos a consultarlo al ingeniero también sobre algunas otras obras. Estaban ahí a punto de comenzar, por ejemplo, las obras de remodelación de mejoras en Avenida España, una obra también bastante importante, así que venimos en minutos nada más. Fechas dobles de Mercado Libre, tenés los mejores descuentos. Tablet Amazon Fire a $99. Hay un regalo que no viene en ninguna caja. El esfuerzo de cada día para que a ellos no les falte nada. En Copase sabemos lo que vale ese esfuerzo. Por eso estamos de tu lado. Porque los que más querés merecen lo mejor. Compará, Copase siempre te conviene. En Comepa seguimos avanzando para cuidar lo más importante, tu salud. Hoy damos un paso clave con el nuevo laboratorio de análisis clínicos, un espacio pensado para mejorar la calidad diagnóstica, incorporar tecnología de última generación y optimizar la experiencia de nuestros usuarios. Uno de los cambios más importantes es la agenda previa. Esto significa que ya no es por orden de llegada. Con agenda, cada persona tiene su horario asignado, evitando esperas innecesarias y permitiendo una atención más organizada y eficiente. El nuevo laboratorio incorpora tecnología avanzada y biología molecular, lo que permitirá realizar estudios complejos en menos tiempo. En Comepa seguimos evolucionando. Más tecnología, más organización y el mismo compromiso de siempre: cuidar tu salud. Y tengo 9 años. Me gusta jugar con mis amigas, cocinar con mi mamá y soñar con todo lo que quiero hacer cuando sea grande. Y gracias al apoyo de muchas personas, hoy puedo seguir escribiendo mi historia. Por eso te invito a sumarte a la rifa 2026 y convertir tu número en una historia de vida. Además, tenés 50 oportunidades de ganar increíbles premios, como una camioneta, autos 0 kilómetros, viajes a Punta Cana, iPhones, PlayStation 5, notebooks, monopatines eléctricos y televisión Smart. ¡Sumate! Porque juntos podemos seguir ayudando a que niños y adolescentes sigan escribiendo su historia. Hay un nuevo Electrogolf, más grande, más variedad de artículos, audio, video, electricidad y amplia gama de electrodomésticos, pero mantenemos la misma excelente atención. Por eso, como te decimos siempre, preguntale a Tico. Electrogolf, Independencia 960, teléfono 472-20283, celular 099 72 77 17. Digo, en estos minutos finales, consultarte una obra muy esperada.
tenido como toda gran obra y cada intervención importante que se realiza en un barrio, en una cuadra, donde afecta a vecinos, evidentemente que genera preocupación y genera... pero más allá de la preocupación y de la polémica que ha generado esta intervención que se va a hacer allí en la Avenida España, se había dicho que ya se iba a comenzar por lo menos en este mes. Bueno, seguramente los tiempos y la climatología también ha afectado un poco el cronograma, pero estamos ahí, a poco y nada. Está pronto para arrancarse. La empresa contratista de lo que es el bacheo de hormigón ya está adjudicada, está pronta para empezar. Estos días de lluvia retrasó en algo el cronograma, pero que seguramente en los próximos días estaremos comenzando. ¿Cuál es ¿por dónde se empieza, digamos? ¿Cuál es el arranque, digamos, de la obra? ¿Dónde? El arranque de la obra es el bacheo de lo que es el pavimento de hormigón, y posteriormente se suma encadenadamente y cronológicamente la empresa que va a hacer toda la restauración del cantero central y de ambas aceras de la avenida. Ya están prácticamente una adjudicada y la otra en proceso de adjudicación, así que brevemente van a estar en obra. Acá la idea es amalgamar la recuperación de lo histórico, incluso con la compra en origen, por así decirlo, de gran parte del material que hoy está roto, que con el tiempo se ha ido rompiendo, de lo que es ese jardín de Paysandú, digamos, toda la parte ornamental. Me imagino los bancos, las losas, todo, la luminaria y demás. Todo ha sido adquirido, como bien tú decías, en la misma Sevilla, donde fueron fabricados los que hoy en día tenemos instalados, con una acotación extra todavía, que el artesano que hizo el pintado de cada una de esas mosaicos que vamos a poder disfrutar, fue su último trabajo, se jubiló. Y tiene un valor agregado para nosotros porque proviene del mismo lado donde hoy en día tenemos lo que tenemos de Avenida España, bajo las mismas características, también con un extremo celo del punto de vista técnico para preservar la identidad de lo que es Avenida España y que obviamente incorporar todo el equipamiento moderno, nuevo. Claro, sí, exactamente. Se va a dar iluminación, se va a dar accesibilidad que hoy en día no tiene, y se va a dotar de toda la infraestructura que el cantero central ha ido perdiendo con el tiempo, la fuente, los bancos, y todo lo que uno hoy lo recorre que está lastimosamente dañado, va a quedar recuperado y va a ser una especie de puerta de ingreso a todo el que quiera visitar a Paysandú. Es decir, bueno, llego a Avenida España y voy a ver una avenida con un alto impacto comercial, como hoy en día lo tiene, pero que esté remozada y ayornada a lo que hoy en día el turista exige y que obviamente lo queremos dejar en forma, ¿no? ¿Es una obra que va a llevar cuánto tiempo? La obra originalmente estaba pactada en 16 meses, y estamos haciendo una apuesta a 14 meses de obra. Va a ser en un solo tramo, digamos, porque en su momento la idea iba a ser en tramos y habilitando después, sí, un cambio allí. La idea después, con alguna reunión con los comerciantes, ellos prefirieron hacer una obra de un impacto fuerte, simultáneo y que dure menos tiempo, y bueno, esa fue la apuesta. El bacheo debería durar 2 meses y medio, 3, y es lo que estamos previendo para poder liberar el tránsito, que es lo principal que queremos dejar. Después obviamente tiene la intervención en veredas, que se incorpora a todo lo que son servicios que hoy en día están en un estado bastante complejo, sobre todo lo que es el saneamiento y lo que es las redes de agua. Se cambian a nuevo para que obviamente una vez que esté operativa la avenida no vuelva a ser intervenida para roturas de cortes de agua, etcétera. Y a su vez se hacen todas las veredas nuevas, y plantamos árboles y se hace todo lo que es infraestructura urbana que hoy en día tenemos en todos los lugares. Perfecto. ¿Comenzando entonces la próxima semana? Lo más probable que la semana que viene. No, la otra. Y lo más probable, esperemos la semana que viene, pero dependemos del clima, obviamente. Bien. Hablando de plantación, empezó Paysandú Reverdece. Paysandú Reverdece. Por esa zona ya, también, ahí sí, en Cerrito. En Cerrito y Avenida España, hacia el norte, comenzó Paysandú Reverdece. Hoy en día estamos en la etapa de plantación. Y bueno, muy contentos también con eso. La idea es en esta primera etapa completar 2000 árboles, así que
comenzamos también con ese proyecto que ha tenido también equipos técnicos municipales, como también consultores externos, y que han formado lo que es el Paysandú Reverdece, que es un plan de infraestructura verde. No solo es los árboles, sino que se van a intervenir todos los espacios verdes de la ciudad con la misma lógica. ¿Son especies autóctonas que se están? En general sí, son especies autóctonas que se están plantando con una densidad más fuerte. Lo que estamos tratando de achicar es esa mancha de calor que tenemos, y que es muy fuerte verla, y que obviamente queremos reducirla. Y en esa línea, bueno, el proyecto marca mayor cantidad de árboles, mayor cantidad de intervenciones en espacios públicos, y bueno, comenzamos con esta etapa que estamos viviendo hoy en día. Ahora, yo pregunto si, no siendo nada, ¿qué tamaño de los árboles se plantan? ¿Son árboles pequeños? O sea, ¿en qué? Bueno, es un árbol que tiene todo un tema desde el punto de vista botánico, su adaptación al lugar. Ajá. Pero son árboles de porte del entorno de los 3 metros y algo. O sea, no es un árbol pequeño, sino es un árbol que ya puede valerse por sí solo en ese espacio. Cuando se plante. Sí. Bien, ya viene entonces un tanto crecidito, sí, digamos. Un tanto crecidito. Y a su vez la empresa que está hoy en día llevando adelante la tarea, tiene el cuidado del árbol en cuanto a su riego y demás, para poder pasar el primer verano, que es el crítico para el árbol. Claro, claro. Y también los vecinos tenemos que... Bueno, esto es un plan que tiene que llamar a todos, claro, a la reflexión. Plantar un árbol es algo para toda la vida. Claro. Y que bueno, cada vecino cuide su árbol, porque lo que queremos es justamente beneficiar al vecino. Preguntaba el tamaño porque viste que en algún momento se plantaban árboles y se les ponía una cosita alrededor, pero era tan finito, tan chiquito, que pasaba cualquiera y ¡ching!, te lo tiraba así, ya no tenía más árbol. Dentro de lo que es el proyecto hay que poner el tutor, la empresa lo va a instalar, y se va a hacer un alcorque más grande por el tema de raíces, claro, para bajar también la temperatura en la raíz, para permitir mejor riego para el árbol, y todas las condiciones se están buscando para que justamente la raíz gane profundidad y no levante las veredas. Bien. Parte del proyecto. Perfecto, Diego, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias, Martín, por la invitación. Bueno, señores, gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana. Buen fin de semana para todos.